por el cual transitan personas importantes de la vida española, hoy tenemos un día especial porque recibimos en nuestra casa a José Manuel García Margallo, persona a la cual entiendo que todos ustedes conocen perfectamente, y aunque el currículum lo va a desarrollar nuestro consocio Miguel Ángel García Raserón, yo quería hacer un breve comentario apologético de José Manuel. Nos conocemos desde hace 64 años. Desde la época cuando éramos unos jovencitos y empezábamos en la universidad. De eso han pasado ya 64 años y es una amistad que ha durado todo ese tiempo. Hombre, yo pienso que las amistades de la juventud son las más importantes y las más duraderas porque son amistades puras, en las cuales no interviene ni el cálculo, ni el interés, ni la conveniencia. Uno se hace amigo porque sí. José Manuel, luego Miguel Ángel era su biografía, es ante todo y sobre todo un político de raza. Hoy en día está de moda decir pues, que todos los políticos son iguales, que la política está muy mal vista. Bueno, decir que todos los políticos son iguales es tan injusto como estúpido. No es lo mismo Nelson Mandela que Adolf Hitler. Es decir, no todos los políticos son iguales. Hay políticos que usan la política para medrar y hay políticos que usan la política para la noble misión que tiene, que es mejorar la vida de los demás. Y en este grupo, más reducido que el otro, por desgracia, se cuenta José Manuel García Margallo. Yo no sé quién ha elegido el título de esta reunión de hoy, Una vida al servicio de España, pero realmente es difícil encontrar un título mejor, porque yo que le conozco desde hace tantísimos años, lo he visto y él ha dedicado toda su vida al servicio de España, sobre todo en tareas parlamentarias, pero también como ministro de Asuntos Exteriores y en los últimos tiempos como analista político y participante en muchísimas tertulias. Ha escrito un montón de libros, yo he tenido la suerte de escribir con él 4. Escribir con José Manuel no es nada fácil. No es nada fácil porque tiene un sentido del perfeccionismo realmente atroz. No termina una cosa hasta no estar absolutamente seguro de que es como él quiere. Es tremendamente perfeccionista. Y como comentarista y como analista político, yo creo que tiene dos cualidades. La primera es que sabe de lo que habla y en un mundo de tertulias y de comentaristas en los cuales la mayoría de la gente suele hablar más bien de lo que no sabe, encontrar una persona que tiene rigor y conocimientos y que habla con propiedad de las cosas es muy importante. Y la segunda es que utiliza el arma más poderosa y más peligrosa, que es el razonamiento. No le oirán ustedes descalificaciones personales, ni insultos, ni apelaciones ad hominem, sino argumentos. Y al final, el utilizar argumentos es la esencia de lo que es un debate serio y racional e importante. Hoy, el plan de trabajo de esta tarde, ahora le pasaré la palabra a Miguel Ángel García Raserón para que haga un comentario sobre la vida profesional de José Manuel García Margallo, y luego Basilio Rodríguez Cañada, que es el presidente del grupo editorial, se encargará de hacerle las preguntas que le parezca oportuno. Y al final, pues si tenemos tiempo y a ustedes les parece hacer alguna pregunta, pues pasaremos a un pequeño turno de comentarios. Y sin más preámbulo, yo le paso la palabra a Miguel Ángel García Raserón. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Es para mí un honor presentar a un conferenciante como el que tenemos hoy con nosotros. Un honor, digo, pero también es todo un reto, porque resumir en los pocos minutos de que dispongo una trayectoria vital como la de nuestro invitado, tan densa e intensa, es un reto casi inalcanzable. Espero que él pueda disculpar las omisiones que, sin duda, voy a cometer.
José Manuel García Margallo y Marfil nació en Madrid en 1944. Su formación académica está vinculada a los jesuitas, con los que estudió el bachillerato y la carrera, licenciándose en Derecho por la Universidad de Deusto y realizando 3 cursos de Economía en la misma universidad. Se doctoró en Derecho por la Universidad de Elche y también obtuvo el grado de Master of Law y cursó el International Tax Program, ambos en la Universidad de Harvard. Después de ganar las oposiciones a Inspector Técnico Fiscal del Estado, su vida profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito parlamentario y en la administración pública, compatibilizando esa actividad con la docente en diversas universidades españolas, así como el ejercicio libre de la abogacía. Su vida política ha sido muy extensa. Activo en la política española desde la transición, fue miembro de las Cortes Constituyentes con UCD, diputado en las Cortes Generales durante 13 años y, posteriormente, eurodiputado al Parlamento Europeo durante 17 años. En 2011 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, cargo que ejerció hasta 2016, año en el que regresó al Congreso de los Diputados. Desde 2019 hasta junio de 2024 fue de nuevo diputado al Parlamento Europeo. Articulista y colaborador asiduo en prensa y en televisión, ha escrito una docena de libros, entre los que destacan El impuesto sobre el valor añadido, la apuesta europea de la moneda a la unión política, una reforma fiscal para España, The Financial Turmoil, todos los cielos conducen a España, Europa y el porvenir, Por una convivencia democrática, Memorias heterodoxas, Gibraltar, la segunda rendición, España en el laberinto y España terra incógnita. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas condecoraciones, tanto nacionales como extranjeras, entre las que destacan, entre otras condecoraciones y distinciones, la Gran Cruz al Mérito Civil, la Orden del Mérito Constitucional, la Gran Cruz de Carlos III, la Orden Pro Mérito Melitensi de Malta, la Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito de Chile, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Gran Cruz de la Orden del Casal, la Gran Cruz del Libertador de Argentina, la Gran Cruz del Sol de Perú, la Gran Cruz del Águila Azteca, la Gran Cruz de Boyacá, la Gran Cruz de Paraguay, la Gran Cruz de Mérito de Portugal y además fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Francia en el año 2015. Esto es todo, que no es poco. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos el debate, Basilio, cuando quieras. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, estimados colegas, socios casinistas, muy buenas tardes. Efectivamente, tenemos hoy a una persona ilustre, una persona comprometida y con un perfil realmente muy amplio, muy variado. Yo creo que, sobre todo y especialmente, estamos ante un gran trabajador. Como es habitual en este ciclo, vamos a establecer un acercamiento a nuestro invitado desde distintos planos. El plano humano ya lo ha enmarcado nuestro presidente, puesto que efectivamente, además de ser colegas, además de haber estudiado juntos, han escrito a la limón. Yo solo conozco 2 libros, pero rastrearé los otros 2 porque me han resultado muy sugerentes. Y también vamos a analizar su vertiente pública y otras facetas que puedan ir surgiendo al hilo de nuestra conversación. El título, presidente, lo ofreció nuestro invitado, Una vida al servicio de España. Teníamos diferentes ideas y propuestas, pero yo creo que esta sintetiza perfectamente lo que ha sido esa dedicación profesional durante X décadas. No vamos a hacer ahora recuento de las mismas. Lo importante son los hechos. Y a mí me gustaría, estimado
José Manuel, que te voy a tutear si no te importa, no como falta de respeto, sino como muestra de afecto y amistad. A mí me gustaría, si te parece, que efectivamente, cuando estaba escuchando a Miguel Ángel, esa larga lista de actividades, de cargos, una vez que tú ahora estás haciendo síntesis, que estás de alguna forma reevaluando toda esa trayectoria, ¿con qué etapa, con qué momento, con qué situación te quedarías tú? Que has vivido, pues yo creo que los hechos fundamentales de la política nacional e internacional, española, europea. ¿Con qué hecho, insisto, podríamos comenzar la conversación que pueda suponer un punto de partida, tanto en la conversación como también en tu itinerario personal y profesional? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a mi amigo, el presidente del casino, a mi presentador, a Basilio. La verdad es que es probablemente una de las conferencias, charlas o presentaciones más extrañas que yo he vivido en las muchas porque normalmente yo suelo preparar unas fichas, un esquema, un hilo conductor que me sirva para ordenar la charla. Es decir, yo sé desde el principio al final cuáles son los temas que se van a tratar. Aquí me encuentro en una situación completamente diferente, que me recuerda aquella anécdota del señor que subía a la tribuna con un taco de folios en donde estaban esas ideas ordenadas. Llegó una racha de viento y se los llevó todos. Y entonces empezó la conferencia diciendo, cuando subía, Dios y yo sabíamos lo que iba a decir. Ahora solo Dios lo sabe. Por tanto, bueno, esta es la primera pregunta. Si tengo que elegir dos momentos, un primer momento sería el momento de la transición, las elecciones de 15 de julio de 1977 y el periodo que Fernando y yo compartimos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en unas circunstancias extraordinariamente difíciles porque España estaba atravesando la mayor recesión económica que había sufrido en los últimos años. Y como escenas, la primera, la transición, es para mí el recuerdo, era la primera vez que yo me sentaba en el Congreso de los Diputados. Yo venía de la oposición al franquismo en las Cortes, venía del grupo de los monárquicos liberales de don Juan. El momento para mí más emotivo, más emocionante, fue en la primera sesión de esas Cortes nuevas, hacía 2 años que había muerto Franco, en que Adolfo Suárez, presidente del Gobierno y que venía de Falange y del movimiento, se levantó para ir a saludar en la puerta de enfrente de las Cortes por donde entró a Dolores Ibarruri, la Pasionaria, la presidenta del Partido Comunista. Yo tuve sensación que aquel encuentro entre un hombre del régimen, un hombre de la Falange, y la dirigente histórica del Partido Comunista significaba muy bien lo que queríamos hacer y lo que, en definitiva, Fernando y yo habíamos empezado hace mucho tiempo. Nuestra primera obra escrita se llamaba Realidad 64, que fundamos en Deusto, una revista muy modesta, muy alineada con el pensamiento monárquico liberal y que tenía una editorial que creo que la hice yo, en que hablaba que el objetivo de esa revista era lograr lo que para nosotros era condición inexcusable para que hubiese una convivencia pacífica entre las dos Españas, la reconciliación nacional. Yo me afilié a las Juventudes Monárquicas Españolas leyendo el manifiesto que se llamó el Manifiesto de Lausanne de 1945 y sobre todo lo que se llamó el Contubernio de Múnich del año 1962. La revista la fundamos 2 años después. En esa reunión de la oposición moderada al franquismo, no estaba el Partido Comunista, y auspiciada por el movimiento europeo, que ha sido otro de los móviles que me han hecho estar en política, en la integración de España en Europa,
La terminó Salvador de Madariaga con unas palabras que yo he repetido muchas veces y estarán seguro en alguno de aquellos libros. Primero dijo: hoy ha terminado la guerra civil. Y después dijo, Madariaga se había ido al exilio: los que perdimos la tierra por conservar la libertad y los que perdisteis la libertad por conservar la tierra, nos hemos reunido hoy todos juntos para abrir un camino que nos lleva a todos a la tierra y a la libertad. Ese era un poco el esquema mental y lo que yo he entendido que ha sido el móvil de mi vida. Y el segundo momento fue el Ministerio de Asuntos Exteriores, 2011. La situación era extraordinariamente complicada. Estábamos viviendo las consecuencias de lo que fue la crisis financiera que todavía no había sido absorbida por España. Es decir, nuestro Producto Interior Bruto, nuestra riqueza, lo que España produce en bienes y servicios cada año había bajado un 11%. Y lo más, aquello naturalmente repercutió en todo. Todos los días brindábamos cuando llegamos al Ministerio porque no habíamos sido rescatados. Pero mi primer Consejo de Ministros, yo entré con un presupuesto y salí con otro. La salida era que el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, especialmente Cooperación Internacional, se recortaba un 75%. Es decir, entramos, reuní, tú eras director general, y de los planes que tenemos hecho hay que recortarlos a la cuarta parte. Afortunadamente, lo único que yo recuerdo como buena acción de José Luis Rodríguez Zapatero es que habían sido incapaces de los gastos de cooperación que tenían comprometidos. Tenían en cuentas corrientes, por cierto, sin interés, casi 4.000 millones de euros que nos salvaron de lo que podía haber sido una quiebra, no diré yo que fraudulenta, porque nadie nos la podía imputar, pero eso fue. Y yo creo que no hay mayor honor para un español que representar a su país fuera de España. Ser ministro de Asuntos Exteriores no es un ministerio al uso, no es un ministerio corriente, es un ministerio en que las decisiones las tomas muy solo. Normalmente el presidente del Gobierno estaba mucho más enfrascado en las cuestiones internas y fundamentalmente en las cuestiones económicas. Y la verdad es que hicimos muchas cosas. Te has perdido un libro que probablemente es el mejor, que se llaman Todos los cielos conducen a España, cartas de un avión, que escribimos a la limón como muchos otros, en que se estudiaban todos los aspectos de la política exterior española, desde las relaciones con Estados Unidos, que estaban completamente rotas cuando llegamos al Ministerio como consecuencia de la política de Rodríguez Zapatero, fundamentalmente la deserción sin aviso a nuestros aliados de Irak, hasta lo que eran las cumbres iberoamericanas. Tuvimos, por cierto, es lo último que se ha cargado este Gobierno, estas cumbres iberoamericanas en Ecuador, en que tenían que estar presentes 22 jefes de Gobierno y de Estado de Iberoamérica, más 3 de Europa, España, Portugal y Andorra. El único jefe de Estado que ha estado presente ha sido el rey de España. No ha habido un solo presidente iberoamericano que haya estado presente en esa reunión. Bueno, no ha salido mucho en la prensa y por eso no nos hemos enterado, pero esto había empezado en 1991 y era transmitir la idea de España a las otras Españas, como dice la Constitución de Cádiz. Claro, una reunión del rey consigo mismo pues no merece mucha prensa internacional, pero en fin, eso es lo que hay. Esos son los dos momentos que yo te señalaría como más importantes. Hubo otro, naturalmente, que fue el 23 de febrero, en que yo temí seriamente porque iban a quedarse muchos libros por escribir, pero afortunadamente aquello salió bien. Estamos de acuerdo que efectivamente el primer momento que has recordado es un hito histórico, en el cual pues, las dos Españas, en el cual pues, toda España, todos los españoles, establecimos un pacto tácito de convivencia, lo cual yo creo que es algo muy significativo. Efectivamente, el régimen franquista, de alguna forma,
pues se diluyó, se hizo el harakiri o permitió esa transición precisamente por la presión que habéis ejercido una serie de jóvenes políticos que ya habéis estado trabajando, como efectivamente tú has dicho en numerosas ocasiones, durante la década anterior para ir allanando el terreno. ¿Cómo ves ahora que esos esfuerzos que se hicieron de convivencia, de alguna forma emprender un camino juntos, de intentar cauterizar heridas, ahora se vean de alguna forma denostados y tildados incluso de manipulación política y pública? Bueno, si me permites, antes que contestarte a la pregunta que os acabo de hacer, es decir, no fue la transición, no fue el fruto, o desde luego no fue por lo menos el fruto solo de los jóvenes que entonces estuvimos. Todas las generaciones, incluidas las generaciones de franquistas que se hicieron en el harakiri, en las Cortes españolas, permitieron la transición y buena parte de ellos nos acompañaron en la formación de Unión de Centro Democrático, pero ahí hay tres personajes capitales. Uno es el rey, otro es Torcuato Fernández Miranda y otro es Adolfo Suárez, sin olvidar algunos personajes, no diré secundarios, pero que tuvieron menos protagonismo. En estos momentos en que se cuestiona la transición española en su totalidad, hay un libro de Juan Carlos Monedero, que es el padre espiritual de Podemos, que se llama La transición explicada a nuestros padres, en que intenta, la tesis es que la transición fue una operación ficticia, una operación de maquillaje, una operación en que no se cambió nada para satisfacer lo que está muy en boca de ellos siempre, los poderes financieros españoles, y facilitarles su entrada en la Comunidad Económica Europea, que no fue todo lo lejos que había que ir porque había ruido de sables, estaba amparada por el ejército, en el fondo que fue un fracaso histórico. Ciertamente no lo fue, luego diré el contenido, pero que decir, el primer personaje, con sus luces y sus sombras, algunas sombras actuales, fue el rey. El rey tuvo desde muy claro, probablemente por la historia de España, la salida de Alfonso XIII, por haber de alguna manera vulnerado la Constitución, aceptando la dictadura de Primo de Rivera, por el ejemplo de sus padres, por el ejemplo de su mujer, la reina Sofía, que había sufrido un golpe de Estado en Grecia. Los coroneles caen en el 74, es el que pone en marcha la transición. Fue tal el protagonismo que hay una anécdota que lo retrata muy bien, no solo porque él habló, viviendo Franco y con todas las cautelas que aquello requería con los movimientos de la izquierda moderada, la izquierda democrática. Hay una anécdota muy poco conocida, año 1974, un año antes de morir Franco, don Juan Carlos de Borbón envía un enviado suyo a París para ver a Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, que estaba absolutamente ilegalizado en aquel momento. Y cuenta Santiago Carrillo que cuando recibió al mensajero, decían en el lenguaje que utilizan los comunistas, no me atreví a contárselo a mis camaradas, porque el emisario se llamaba Nicolás Franco Pascual del Bóvil, sobrino del caudillo. Él llega entonces a un pacto histórico: dejadme gobernar, dejadme los primeros años, que el tema del Partido Comunista lo arreglaremos. Y el tema del Partido Comunista era la clave para que la transición fuese completa. Si no hubiese participado el Partido Comunista, y había tesis en oposición democrático que era una posibilidad, de hecho citaban el ejemplo de Alemania, en que durante un tiempo Partido Nazi, Nacionalsocialista y Comunista estaban prohibidos, la transición no hubiese salido. El rey, la segunda persona es Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda tiene la visión genial. Ahora puede parecer sencillo, pero no es tan difícil de concebir en aquel momento, de que antes de que ir a la democratización había que ir a la liberalización. Me explico. Lo que pedía la oposición era la llamada ruptura democrática.
ruptura democrática es que Adolfo Suárez, nombrado presidente el 1 de junio de 1976, hubiese convocado inmediatamente elecciones. Si se hubiesen convocado inmediatamente elecciones, los únicos interlocutores con reales posibilidades de formar gobierno eran dos. La Alianza Popular de los Siete Magníficos, que recogía todo el franquismo sociológico de un lado, y en el otro lado el Partido Comunista de España, que superaba al Partido Socialista en número de afiliados enormemente, tenía el control de muchas asociaciones de vecinos y tenía el control de la única fuerza sindical importante, que era Comisiones Obreras. Eso no era lo que a España le convenía, ni creo que le convenga a España ahora. Es decir, el enfrentar dos visiones extremas, dos materializaciones de las dos Españas, era una barbarie. Lo que hizo es liberalizar. ¿Qué quiere decir liberalizar? Liberalizar quiere decir que se restableció las libertades básicas de reunión, de asociación, de prensa. Se acostumbró, de asociación, se acostumbró a los españoles en que podíamos vivir juntos sin que eso necesariamente provocase un nuevo conflicto civil, que era el gran miedo de la sociedad española. Eso, en términos, digamos, literarios y cinematográficos, pues que estamos en un casino ilustrado, era aquello de Harcha, libertad sin ira. Yo fui director general la primera vez en 1977 con Pío Cabanillas en el Ministerio de Cultura, donde teníamos prensa, televisión, teatro, cine, etc. Y Pío Cabanillas recuerda siempre que en 1974 él había sido ministro de Información y Turismo, creyó en la apertura de Arias. Arias cree que era posible modificar el franquismo hacia una situación pseudodemocrática. Una misión imposible. Había Emilio Romero, que era un personaje que los más mayores recordarán, el director del Pueblo, decía que hacer franquismo sin Franco era como hacer arroz de pollo sin pollo. Y efectivamente aquello no salía. Y Pío se lo cree, Pío Cabanillas intenta hacer la libertad de cine. Hay una anécdota muy graciosa. A él hay una serie de infundios que llegan al Pardo por el cual es destituido, ¿no? Uno de ellos era la prima Angélica, que la prima Angélica, había un falangista que venía con el brazo escayolado toda la película, cosa que no hizo ninguna gracia a los jerarcas del régimen, y sobre todo es la primera vez que una señora enseñó la pechuga en un esto. Contaba Pío que a él le encantaba aquello porque Pío Cabanillas decía, en el pollo se decía gracias Pío, pero aquí este era bueno. Torcuato hace esa operación y luego es Adolfo Suárez el que ya toma las determinaciones, todas alegales, que hicieron posible la transición. Él trae a Tarradellas, nada más ganar las elecciones, cuando la Generalitat no existía. Él decide una amnistía antes de la Constitución y otra de la Constitución que incluye los delitos de sangre. Decía quien fue mi preparador, Paco Fernández Ordóñez, para el cuerpo de timbre de técnicos fiscales, que era la primera vez que en España no había exiliados por motivos políticos desde 1812, y convoca unas elecciones y crea un partido. Y esas elecciones son un éxito, y empalmo con lo que quieres que te diga, porque el motor de la transición fueron dos partidos de centro, uno de centro-derecha y otro de centro-izquierda. Dos partidos que no existían en el año 74. Uno es la Unión de Centro Democrático, que es rigurosamente de nueva creación, por tanto no tengo que explicar hasta qué punto era nuevo, en que nos integramos las tres ramas de los partidos europeos moderados, los democristianos, los liberales y los socialdemócratas. En el otro campo el problema estaba en la hegemonía de la izquierda, entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. El Partido Socialista, lo he dicho antes, no existía. Tan no existía que Ramón Tamames, que entonces era comunista, cuando ellos en aquella época hicieron un cartel que, reivindicando su historia, decía 100 años de honradez, y escribió con grafiti debajo y 40 de vacaciones.
El Partido Socialista estaba gobernado en aquel momento por la vieja guardia, por Llopis y la gente que venía de la Guerra Civil y la República, y estaban anclados en esa concepción. Felipe González, en 1974, en Sigaén, se hace con las riendas del partido, abandona esa visión nostálgica de mirar por el retrovisor y luego tiene algo que se ha olvidado, y es importante porque lo que ha hecho Zapatero primero y Sánchez luego es una enmienda a la totalidad a lo que el Partido Socialista hizo. En el año 81, Felipe González plantea que el Partido Socialista debe abandonar el marxismo. La ponencia es derrotada en el Congreso, él dimite, se forma una gestora, vuelve y eso centra los temas. Y luego, aunque había dicho OTAN de entrada no, él plantea un referéndum y es OTAN de entrada sí. Entonces, el Partido Socialista es un partido que acepta la monarquía, es un partido que acepta la economía de mercado, es un partido que pretende seguir las negociaciones de Calvo Sotelo en Europa y que ancla a España en la Alianza Atlántica. Y los dos pilares básicos de la política exterior española, las dos anclas básicas, es nuestra pertenencia a Europa y nuestro entendimiento en la relación transatlántica con los Estados Unidos de América. A partir de ese momento, cuando tú tienes esas dos anclas fijas, tú puedes navegar por los escenarios tradicionales de la política exterior, fundamentalmente el Magreb y Iberoamérica, con una potencia que no tienes solo. Es decir, no es lo mismo cuando viajábamos juntos, es decir, somos el ministro de Asuntos Exteriores y el secretario de Estado de España, pero es que además somos la voz de Europa, porque en Europa, cuando se habla de Iberoamérica, el primero que habla es el ministro, o hablaba, es el ministro español, y tengo la colaboración con los Estados Unidos de América. Eso te da una visibilidad absoluta. ¿Qué está pasando ahora? ¿Y desde cuándo pasa? Yo creo que los males de... Empezamos un libro con la frase de Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? Pues, ¿cuándo se reventó esto? Yo creo que esto se rompe en el año 2003. 2003 se produce un pacto que se llama el Pacto de Tinel, en que firma el PSC-PSOE, Iniciativas Catalunya Verds, los comunistas, y Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Separatista de Cataluña. Y ese pacto, lo primero que hacen es que se comprometen en que no van a negociar con la oposición, con el Partido Popular, ni en Cataluña, ni fuera de Cataluña, en ninguna cuestión. Se parte, vamos otra vez a la idea de las dos Españas. Y Rodríguez Zapatero dice que él va a aceptar cualquier propuesta que le mande el Parlamento de Cataluña, cuando la principal obligación de un presidente del Gobierno es saber si lo que te propone un Parlamento, mucho más cuando está dominado por los separatistas, es posible, es compatible con la Constitución española. A partir de ahí, partimos España en dos. Hay un periodo de calma en el periodo de Rajoy, que no aprovechamos para corregir la deriva que había tenido Rodríguez Zapatero, y Sánchez, cuando llega Pedro Sánchez, él hace una moción de censura en que él es apoyado por todo el mundo, menos por el Partido Popular, y donde caben todos los partidos de cualquier color, aunque entre ellos, en su ámbito territorial, sean enemigos viscerales. Tanto apoya Junts como Esquerra, tanto apoya PNV como Bildu, etc. Entonces, ahí lo que va tomando luego, por eso he dicho que es una enmienda a la totalidad, el Partido Socialista Obrero Español ha dejado de ser el Partido Socialista Obrero Español. Es un partido populista de carácter bolivariano y la idea original es la que importó Pablo Iglesias y su entonces colega Errejón. La concepción que ellos tienen de España es muy sencilla. La España constitucional era una España, hablo ahora de la organización territorial, con una soberanía única. El artículo 2 dice, el 1 dice la soberanía radica en el pueblo español, aunque hay una descentralización política y administrativa más amplia que ninguno de los estados federales al uso, pero soberanía única. Y una sola nación. El artículo 2 dice la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación, patria común indivisible.
Eso es lo que se rompe. Entonces vamos a un modelo plurinacional. Nadie se ha molestado en decirnos cuántas naciones hay. Parece evidente que ellos conciben que Cataluña, País Vasco y Galicia son naciones, pero nadie sabe cuántas naciones más hay. Ni siquiera qué implica decir que España es plurinacional. Yo intuyo que lo que quiere decir es que tiene las nacionalidades o naciones que integran esa hipotética España tienen el derecho a la secesión unilateral, cosa que no ocurre en ninguna constitución federal del mundo salvo en dos, en Etiopía y San Cristóbal en Nieves. A partir de ahí dice, ¿y cómo se organiza este conjunto de naciones? En forma de confederación, pero no de una confederación simétrica, sino una confederación asimétrica. Cada nación tendrá los derechos y obligaciones que sea capaz de arrancar en cada momento del Gobierno central. ¿Cómo quieren hacer eso? Y aquí está el quid de la cuestión que yo creo que no hemos sido capaces de explicar. No lo van a hacer dentro de esta Constitución, porque no cabe. No pueden modificar la Constitución, porque es lo que se llama una reforma agravada, que recibe unas mayorías que no tienen. Entonces lo van a hacer vía modificación del Estatuto de Cataluña. Esto es lo que hizo Maragall y esto es lo que va a hacer Illa. Los dos estatutos no hechos por separatistas, sino por socialistas. Y en ese estatuto se van a recoger muchas cosas que ya estaban en el 2003, ampliadas. Es decir, se va a recoger, ya lo decía Maragall, Cataluña es una nación, el símbolo de una nación es la lengua catalana, que tiene uso exclusivo, las competencias de la Generalitat son todas, vía transferencia del Estado, salvo con carácter residual, exteriores, defensa y alguna otra. La soberanía fiscal, que es el famoso cupo o concierto, ellos recaudan todos los impuestos y transferirán a la Hacienda Central vía negociación anual, bianual, lo que sea, la cantidad es por los servicios que todavía se prestan y su cuota de solidaria. ¿Eso a qué nos lleva? A que en cada negociación, cada proyecto de ley, cada reforma que se quiera hacer, el precio es más alto. Lo estamos viendo ahora. Ayer la Comisión de Hacienda terminó de madrugada porque no había manera de ponerse de acuerdo sobre el impuesto energético y el impuesto sobre... Venga, que los vascos dicen una cosa, estoy de acuerdo con ese impuesto, pues siempre que me lo quede yo. Bueno, eso es el final de la nación. No es ya el final del Estado, es el final de la nación. Decía Fernando de vez en cuando que si esto se consuma, y no parece que la opinión pública esté muy consciente de que hay que dominarlo, lo único que va a quedar en Cataluña de español va a ser el Corte Inglés y porque no les molesta el nombre, nada más. Y esto es de una extrema gravedad. Ese es el momento en el que estamos. Como no se puede hacer eso vía la Constitución, lo que hay que hacer es dentro de la Constitución. Y para alterar el espíritu de la Constitución lo que tienes es que apoderarte de las instituciones. Por eso el libro que tú tienes, España Terra Incognita, en latín, pues no se sabe lo que puede pasar. Aquí un escándalo supera el del día anterior y el de hoy estará superado por el de mañana, es ocupar todas las instituciones. Es decir, es demoler la democracia y un régimen autocrático y totalitario. Y estamos ya. Es decir, la democracia real se caracteriza por la separación de poderes. Yo estoy en muchos debates con ellos. Su tesis es que no, es que la soberanía reside entera en el Congreso de los Diputados, en que tienen mayoría. Ni siquiera hablan del Senado. Si tienes mayoría, quiere decir que puedes hacer todo lo que haga la Administración y, sobre todo, los jueces, puesto que no han sido elegidos, tampoco tienen legitimidad como tercer país. Ese es el verdadero sitio donde estamos. Como ejemplos prácticos, el Parlamento se ha olvidado ya de lo que es un proyecto de ley mandado por el Gobierno. Es decir, el 70% son decretos leyes, en que cabe todo. En la Administración volvemos al sistema de Pérez Galdós en los episodios nacionales. Es que puedes nombrar fiscal general del Estado, que por definición tiene autonomía y de hecho tiene que contribuir a defender el interés general, incluso contra la Administración, a una señora que ha sido ministra del Gobierno. O en el Banco de España, donde hoy estabas, que parece que tiene una cierta independencia, a otro ministro del Gobierno.
Puedes quedarte en el Consejo de Administración de Televisión Española con 9 de los puestos, dándole el otro al señor que inventó lo de España no roba. Puedes quedarte con el Instituto Nacional de Estadística, puedes quedarte con el Centro de Investigaciones Sociológicas, etc. Y el asalto a la justicia es total. Ya en el Constitucional se sabe las resoluciones, son siempre 7-4. Y pueden intentar nombrar los jueces de las altas Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, etcétera, en un momento en que tienen serios riesgos, muchos de ellos, de tener que sentarse en un banquillo. Entonces siempre es mucho más sencillo conocer al juez y conocer al fiscal, como harán lo mismo con la agencia tributaria, porque la inspección es mucho más amable si el inspector que te vigila lo has nombrado tú y lo puedes después de poner tú. Eso es donde estamos. Así que ya sabes que yo, entre mis muchas virtudes, no está la contención verbal, o sea que soy muy largo. Tú me cortas. Lo cierto es que para, efectivamente, no tener un guión previo, la exposición está siendo muy clara hasta ahora. Yo creo que además tiene ese componente didáctico y pedagógico que agradecemos. Efectivamente, partimos de un momento en el que hay un pacto tácito a nivel nacional, en el que efectivamente podemos hablar fundamentalmente de 6 protagonistas, has hablado de 3 de ellos, y yo precisamente iba a preguntarte por Torcuato. Torcuato tiene ahí un papel no siempre comprendido, yo creo que no se le ha hecho justicia, no se le ha puesto en valor, porque pues casi esos otros protagonistas secundarios de los que nos ha hablado, Felipe González, Santiago Carrillo y el propio Fraga, pues a veces han tenido mucho más protagonismo, cuando el artífice, la persona que de alguna forma a través de sus renuncias posibilitó la transición es Torcuato. Entonces, en muchos puntos de vista yo creo que era un hombre que encarnaba una serie de valores y también una entrega a España que no ha sido reconocida. ¿Por qué crees tú que ha sido también un poco eclipsada su imagen? Torcuato primero fue el preceptor del rey en materia constitucional, en que tenía absoluta confianza. Para entender esto, es decir, la figura clave en toda esta operación, porque las Cortes españolas eran las Cortes nombradas por procuradores que no representaban a nadie, la segunda Cámara era el Consejo Nacional del Movimiento, el órgano del Partido Único, etcétera, el presidente del Gobierno. Y cuando el rey, yo he viajado mucho con el rey, le dice a Torcuato, cuando él decide que ya hay que sustituir a Arias. Sustitución que no era fácil, porque la Ley Orgánica del Estado, que era la ley vigente, decía que el presidente del Gobierno duraba 5 años y no podía ser cesado. Es decir, o se iba o no había manera de hacerlo. Cuando se produce la muerte de Franco, don Juan Carlos decide que no quiere intentar convencer a Arias de que se vaya, sino que quiere quedarse con el control de las Cortes, donde tendrían que aprobar las modificaciones y sobre todo con el Consejo del Reino. El Consejo del Reino era una institución muy pequeña, yo no creo que eran 10 o 12 personas, pero eran las que tenían que proponer al rey en caso de vacante de la jefatura del Gobierno una terna. Proponían 3 personas, de las cuales el jefe del Estado, Franco Andes, y el rey nombraba. Esto funcionaba sobre la base que Franco primero y el rey después decía, me pones a este y pones 2 a los que te dé la gana porque hay que cumplir la ley. Bueno, entonces Torcuato le contesta, para el hombre político que yo soy, lo más importante es el presidente del Gobierno. Pero creo que ahora haga un mejor servicio sea presidente del Consejo del Reino. Y él asume la presidencia del Consejo del Reino, lo cual le impide ser candidato a la presidencia del Gobierno. Entonces, hubo unos meses en que aquello no arrancaba. La cosa se complicó mucho cuando decía antes que Monedero decía que aquello que la transición fue muy sencilla, es rigurosamente falso. España está viviendo la resaca de la crisis del petróleo del 73 de Yom Kippur, era un momento histórico parecido. ETA mataba mucho más en democracia que en dictadura. El ejército estaba en su mitad sublevado.
no había ningún tipo de institución, no había cortes, los alcaldes estaban todos nombrados a dedo y por tanto sabían que no eran significativos, no había sindicatos, con lo cual el diálogo social para salir de la crisis no era posible porque no había interlocutores, había un sindicato único, un sindicato vertical. Entonces Torcuato asume eso, es presidente de las Cortes, logra una terna en que es Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez es elegido porque era un hombre del movimiento y era el único que podía desmontar aquello porque conocía el tema y sobre todo tenía la adhesión de los núcleos del movimiento que pueden ser más contrarios a la reforma. Es decir, Suárez llega a ganarle unas elecciones internas en el Consejo Nacional del Movimiento al yerno de Franco, al marqués de Villaverde, es decir, la legitimidad que le daba aquello. Luego se produce un divorcio, como pasa siempre en política, y esto es... a mí voy a citar dos personas que me contaron anécdotas. Al Pío Cabanillas, con el que yo, como he dicho, tuve una relación de 2 años en que aprendí todo lo poco que sé en política. Y dijo, ¿cómo era la figura de Suárez? Entonces me dijo, Suárez era cualidades muy importantes en un líder político. Tenía una enorme determinación y un enorme coraje. Es decir, esta operación era una operación que ningún jurista hubiésemos podido hacer, la transición, porque simplemente no estaba en los libros. No había planos, cuando te lo explicaban aquí, dices, pero bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Él lo hizo, ¿no? Pero llega un momento en que cuando eres presidente de gobierno te olvidas de tu mentor, y eso ha pasado siempre. Pasó con Leopoldo Calvo Sotelo cuando le nombró Suárez, pasó con Rajoy, con Aznar, desde luego ha pasado con Sánchez, con todos los que le antecedieron. Entonces Torcuato entiende que ha sido marginado. Él pensaba que podía dirigir a Adolfo Suárez, que era un chico joven, sin ninguna experiencia, no tenía el background intelectual que tenía Torcuato, etcétera. Y Suárez, me acuerdo que decía Pío Cabanillas, porque reventamos el partido entre todos, después de las elecciones del 79, Unión de Centro Democrático, me decía, es que Suárez era el personaje que mejor declamaba Hamlet. El problema es cuando creyó que era Shakespeare y que podía escribir la obra. Y eso Torcuato lo llevaba francamente mal. Y el propio rey me dijo, eso que dice Pío es exacto. Dice, es que a los 15 días de haberle nombrado, ni había Torcuato, ni había rey, ni había nadie. Hacía lo que le daba la gana, cosa que la hizo muy bien, pero que es así. Torcuato se vio ninguna y se fue. Efectivamente, esa relación de Suárez con el rey, que quizá no ha sido todavía suficientemente bien analizada, más luego las presiones dentro de esos dos extremos y las presiones a su vez hacia el centro, hacia esos otros dos partidos, el Partido Popular y... Es que a la derecha era UCD y PSOE, y a la derecha estaba Alianza Popular, que eran los 7 magníficos, que hizo un gran servicio a la corona porque trajo a toda la ultraderecha a la Constitución. Que estaba presionando, además, de manera intensa. Y el Partido Comunista igualmente hizo la gran operación de traer a la ultraizquierda, aceptar la monarquía, aceptar la unidad de España. Fue una operación muy compleja y los 4 tuvieron su importancia. Pero la operación se dirigía desde el centro. Y las relaciones entre los dos partidos de centro eran muy estrechas y han sido muy estrechas hasta ahora. Mira, para que veas este punto, ¿te acuerdas, Fernando? Estando en el ministerio pide verme el embajador de la República Popular China. Bueno, la República Popular China es alguien. Se sienta, tiene la bondad de explicarme la deuda pública española que tiene la República Popular China y lo que pasaría si la pusiesen en el mercado. Bueno, claro, a mí un color se me iba y otro se me venía. Digo, ¿cuál es el problema? Entonces nos explica el problema. Entre las muchas genialidades que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, hizo una ley que se llama una ley de jurisdicción universal, en virtud de la cual cualquier juez, aunque sea un juez de primera instrucción, puede procesar a cualquier ciudadano del mundo por un delito cometido contra otra persona que tampoco sea española, que era un disparate, nos costó lo de Pinochet. Entonces se corrige y dice
que tiene que haber alguna vinculación con España para que un juez pueda intervenir. Es decir, que un señor asesine a su cuñado en Laos, pues no parece que sea competencia del juez de Alcolea, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, pasa que vino un monje tibetano que se había nacionalizado español y, amparado en su nacionalidad, quería que un juez procesase a 2 expresidentes de la República Popular China, 2 o 3 secretarios generales del Partido Comunista China y no sé cuántos generales por el genocidio en Tíbet. Que yo entendía en aquel momento la gravedad del asunto. Entonces le expliqué lo que es una democracia liberal, la independencia de poderes, la separación judicial y tal. Y el tío me miraba y decía, este tío es imbécil. Bueno, entonces claro, le llamé al presidente del gobierno y digo, oye, presidente, que tengo este problema. Y me dice, ¿qué hacemos? Me dice, haz un proyecto de ley. Digo, no nos da tiempo, porque es que en la Constitución española un proyecto de ley tiene que pasar por unos organismos intermedios que digan de su adecuación, Consejo de Estado, Consejo del Poder Judicial, etc. Y entonces dice, ¿qué se te ocurre? Digo, pues una proposición de ley que haga el grupo que no tiene esos controles. Teníamos 186 escaños. Me dice, pero eso no podemos hacer eso, tenemos mayoría absoluta, es una ley orgánica, es decir, nos van a escurrir. Digo, ¿me dejas que lo arregle? Le llamé a Alfredo Pérez Rubalcaba y dije, vente a comer, y le conté lo que te estoy contando. Y él me dijo, tú lo que quieres es saltarte los controles. Digo, exactamente. Dice, pues hazlo y de esto no se entera nadie. Y eso fue, la abdicación fue otra forma de hacer las cosas entre 2 partidos que tienen como objetivo prioritario el servicio a España. Entonces era habitual encontrarse a los líderes charlando. De hecho, hay bastantes fotografías de esos años en los que supongo que se trataban temas muy diversos, pero de una manera, si no cordial, al menos educada, ¿no? Eso de alguna forma se ha perdido ahora. En la actualidad hay un enconamiento, hay unos enfrentamientos que la opinión pública no se explica, ¿no? Es decir, por qué unos servidores públicos no pueden comunicarse, no pueden establecer un diálogo armónico. Pero, si me permites, déjame que me retrotraiga de nuevo a esa etapa fundamental. Luego vamos a dar un salto ya al segundo momento clave que tú has mencionado. Esas supuestas desavenencias o esa falta de comunicación o ese cambio de percepción entre el rey y Adolfo Suárez, ¿tú crees que pudo influir en todo lo que surgió, la caída de Suárez y el cambio de gobierno, o no? No, yo creo que nos bastamos nosotros mismos dentro de la Unión de Centro Democrático para cargarnos el partido. Es verdad que había muchas presiones, es decir, por alguna razón que yo no entendí nunca, porque yo capitaneé la última etapa de UCD en el grupo parlamentario, es decir, la patronal fue a muerte con Unión de Centro Democrático. Está mi mujer, que es íntima y amiga de Ana Cuevas, que era hija de José María Cuevas, que era el jefe de la patronal en aquel momento. Y ya me acuerdo que fui a verle y le dije, mira, fueron unas elecciones autonómicas en Andalucía en que nos dejaron las arcas completamente a seco y financiaron Alianza Popular, que a la sección tenía 9 escaños de 350. Y dije, mira, José María, no sé lo que estáis haciendo, pero sé que os vais a cargar UCD, y UCD es el máximo de derecha que se puede dar en este país sin perder las elecciones. Entonces la contestación de José María, que era muy inteligente, me dijo, es que os habéis hecho muy de izquierdas. Digo, perdóname, que nos hemos hecho muy de izquierdas, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque habéis puesto el impuesto sobre el patrimonio. Digo, vamos a ver, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto extraordinario, en una situación muy complicada en que pagan 1.300 contribuyentes en aquel momento, no había más. Y gracias a Unión de Centro Democrático y a esa operación de orfebrería que se hizo con el Partido Socialista, la connivencia de alianza del Partido Comunista, seguís mandando los mismos que mandabais, porque tú vienes del sindicato vertical, a nadie se le ha expropiado un palmo de tierra ni se ha tocado una cuenta corriente. Pero en fin, si queréis exagerar este tema, se exagera. La campaña en contra es tremenda. Tuvimos en contra de la Iglesia. La Iglesia en aquel momento tuvimos un problema con un cambio de ministros, que era la ley del divorcio.
La ley del divorcio la negoció Íñigo Cabero con el cardenal primado, Tarancón, y se llegó a una solución que se aceptaba siempre. El divorcio tenía que ser causal, no se admitía el divorcio por mutuo consentimiento, lo cual era disparatado en la sociedad española. Llegó Paco Ordóñez y lo cambia. A partir de ahí la Iglesia se pone absolutamente en contra. Y luego el Partido Socialista, que había colaborado lealmente con nosotros, siempre entendieron que había habido un pacto con Adolfo Suárez, en que Adolfo Suárez después del 77 se iba, no se presentaba y se había una transmisión de poderes. Se presenta Adolfo Suárez en el 79 y aquella campaña es muy crispada, entonces no había debates, pero hay una intervención última de Adolfo Suárez que hablaba muy bien, en que más o menos dijo que vienen los rojos, que traen el aborto y tal. Felipe entró en cólera y dijo hasta aquí hemos llegado. Y entonces se rompe el tema. Y luego las divisiones de Unión de Centro Democrático, fundamentalmente por el tema de la organización territorial. Había quien decía hay que resolver el tema de Cataluña, País Vasco y Galicia, y el resto hacer una desconcentración administrativa permitiendo que las provincias que quieran hagan mancomunidades, que hubiese sido mucho más lento. Aquello se precipita con el famoso café para todos de Clavero, es decir, aquello estaba muy desordenado. Y luego tuvimos un golpe de Estado que indicaba el malestar de un golpe de Estado de 5, había 5 golpes de Estado en marcha. Entonces, cuando tienes al ejército en contra, a la Iglesia en contra, a la organización patronal en contra y a la izquierda en contra, y nosotros peleándose entre nosotros, pues la cosa se complica bastante. Gana el Partido Socialista, se produce desde entonces una alternancia natural en el poder estatal y, bueno, pues llegamos al contexto que comentabas como uno de los momentos importantes en tu vida. Es decir, empezamos a superar crisis económicas, sociales, internacionales, internas, y pasamos de una España que pugnaba por ser una gran potencia en la cooperación internacional. Efectivamente, se planteaba incluso que un porcentaje de los presupuestos fuese destinado a este fin y de ahí pasamos a un recorte drástico. Tú has apuntado el 75% en el que desaparecemos como potencia de cooperación internacional prácticamente. Te toca a ti ese momento y, no obstante, lo asumes y estás 5 años en el Ministerio. Cuéntanos esa etapa. Bueno, antes de eso te voy a decir porque es una cosa que Fernando me ha repetido y yo creo que explica lo que está pasando ahora en España. La construcción de Pedro Sánchez, sus socios de gobierno, parece que todavía se llama Sumar, y los apoyos parlamentarios que tienen parte de una tesis. No hay mayor desgracia para España que un gobierno del Partido Popular y Vox. Si esa es la tesis, cualquier acción para impedir que eso se produzca es legítima. No me hable usted de legalidad y de constitucionalidad ni nada de esto. Ese es el gran tema. He dicho antes que los 2 pilares de la política exterior son la Unión Europea y Estados Unidos. Cuando nosotros llegamos en diciembre del 2011, los 2 pilares estaban absolutamente agrietados. El pilar de la Unión Europea, porque España había engañado a todos sus socios en lo que era su situación económica. España era, en aquel momento, uno de los grandes enfermos de Europa. Es decir, se rescataron 3, que fue Grecia, Irlanda y ¿cuál era el otro? Bueno, Grecia, Irlanda y Portugal. Y Portugal. Nosotros estábamos ahí, lo cual te da siempre una falta de protagonismo. Es decir, cuando tú lo que estás es pidiendo dinero todo el día, pues hombre, tienes menos credibilidad para exigir determinadas formas de entender Europa, ¿no? Y la segunda era la quiebra total y absoluta con Estados Unidos. La primera, yo le dije al presidente Rajoy, me nombraron el 22 de diciembre,
tengo que tener una entrevista con Hillary Clinton, porque la comunicación con ellos es imposible, solo notas cuando hablas por teléfono, tal. Bueno, entonces ahí eché mano del rey. Yo quedé con ella en la conferencia de seguridad de Múnich en febrero, al mes escaso de haber sido nombrado. Entonces le dije al rey, esto está muy complicado. Ellos están a punto de cambiar y escoger como socio estratégico en el estrecho a Marruecos. Estaban pensando llevarse Rota y Morón allí, lo cual hubiese colocado a Ceuta y Melilla y Canarias en una situación muy complicada, por no decir el tema del Sáhara, como hemos visto luego. Entonces me dice, ¿qué quieres que haga? Bueno, le conté, dice, no, ya lo sé, están muy molestos con nosotros y tal. Dije, bueno, yo cuando esté reunido con él, le mando al señor un mensaje diciendo que estoy, y el señor me contesta con otro mensaje amable. Bueno, cuando entramos, muy seria, que éramos un país no fiable, que ella entendía que se hubiesen retirado las tropas de Irak, pero que eso se avisa a los aliados porque habíamos quedado en el frente un hueco que fue difícil de asumir y que no era tolerable que el presidente Rodríguez Zapatero se hubiese ido a Túnez a invitar a todo el mundo a hacer lo mismo que habíamos hecho nosotros y dejarles allí. Bueno, entonces ya llega el mensaje y le digo, perdóname, secretaria, tengo un mensaje para ti de un admirador tuyo en España. Me viene como diciendo, este es imbécil. Bueno, total, que le di y el rey se rió. Y le digo, además ya que ahora que es la primera vez que te ríes, quiero que sepas que tú y yo empezamos en política al mismo tiempo, cosa que era rigurosamente verdad. Yo estudié en Harvard en los años 72-73, entonces eran los tiempos de Nixon, que salió como salió, con Watergate, y había unas elecciones que eran McGovern-Nixon. Yo estaba en Harvard y me apunté al campo demócrata a ver qué podía ayudar. Bueno, mi misión no pasará a la historia porque me daban un listado con un argumentario para que yo llamase a los que hablaban en español y por teléfono les contaba aquello. Bueno, total, me dice, no me digas. Digo, sí, digo, tú estabas en aquella campaña y yo también. Digo, y es más, cuando volvía a España llevaba en el coche un letrero que ponía USA 1, Nixon 49. Entonces me dice ella, o sea, ¿quieres decir que si quiero entrar en política otra vez tengo que avisarte? Digo, no tengas la menor duda. Bueno, hablamos, me dijo, vamos a arreglar lo de Morón y Rota, modificamos el convenio de cooperación de la defensa que tenía carácter temporal a carácter permanente y aumentamos la capacidad de que viniese allí. Y a partir de ahí, con Estados Unidos, la situación fue extraordinariamente cordial. El presidente Obama nos visitó aquí 2 veces, nosotros estuvimos... Hay unas fotos en España en mi laberinto en que está John Kerry, el secretario de Estado, tocando la guitarra y yo cantaba una manera como podía, pero la cantaba. Bueno, aquello se arregló. Entonces, tuvimos que resucitar lo que ahora se han cargado, que eran las cumbres iberoamericanas. Tocaba España, nosotros entramos al final del 2011, era Cádiz 2012, porque era el centenario de la Constitución. Bueno, eso es un trabajo inmenso, personal, de llamar a los jefes de gobierno y jefes de Estado que vengan y tal. Entonces pusimos en marcha aquella conferencia tripartita que estaba Enrique Lagos, estaba el que fue Ricardo Lagos, el que fue presidente de Perú, mítico presidente, Enrique Iglesias, que era el secretario general, y Patricia Reyes, que era la canciller de México, para que reordenasen la cumbre. Se reordenó y eso fue bastante bien. Y en Marruecos, y el segundo escenario de España es siempre el Magreb, que también lo han reventado. En el Magreb tienes un problema, que es el Sáhara. Bueno, las relaciones con Argelia y con Marruecos fueron extraordinariamente fluidas, sobre la base de que la declaración del Sáhara, que se ve todos los años en la Asamblea General de Naciones Unidas, la consensuamos, por supuesto estaba consensuada con la oposición, con todos los partidos españoles. Es decir, nos íbamos, Fernando y yo, a Rabat, y si íbamos a Rabat, a la semana íbamos a Argel, o si íbamos a Argel, íbamos a Rabat. Y la solución hablaba, que es la que se ha cambiado, de una solución estable, justa y negociada, subrayo negociada,
que reconozca el derecho de libre autodeterminación del pueblo saharaui dentro de los patrones de Naciones Unidas. A Marruecos negociada le bastaba, porque no iba a aceptar nunca un referéndum de independencia, y a Argelia el reconocimiento de la libre determinación del pueblo saharaui le bastaba también. Con lo cual logramos ser los primeros clientes y proveedores de Marruecos y los primeros clientes y proveedores de Argelia. Y aquello tuvo importancia porque en aquel año, 2014, se produce la invasión de Crimea por parte de Rusia y la activación del secesionismo del Donbass, lo cual acarrea unas sanciones por parte de la Unión Europea. Para que aquella política de firmeza política fuese posible, era necesario resolver un problema, la dependencia energética de gas de Rusia, que afectaba fundamentalmente a Alemania, que no es un tema menor, pero a muchos de los temas orientales y nórdicos que los podían haber dejado helados de todo el invierno. Entonces yo propuse en Consejo de Ministros de la Unión que España podía ser la solución. ¿Por qué? Porque España, con esas buenas relaciones con Argelia, teníamos y tenemos dos gasoductos, uno que va de Orán a Alicante y otro que venía por Marruecos a Tarife. Y tenemos 7 estaciones de regasificación. Para hacerlo corto, con eso suplíamos el 40% del gas que venía de Rusia a la Unión Europea. Para eso solo se necesitaba una cosa, conectarnos con el mercado europeo. Teníamos 2 conexiones muy pequeñas, País Vasco y Navarra, pero estaba en marcha una en Cataluña. Se aceptó aquello, se firmó en Madrid, vino Portugal, vino Francia, vino España, tal, y aquello empezó a funcionar. ¿Qué ha pasado ahora? En el Magreb hemos logrado enfadarnos absolutamente con todos. La anterior ministra trae a Zaragoza al secretario general del Frente Polisario, lo cual provoca la reacción de Marruecos, que es la retirada de la embajadora, no una embajadora cualquiera, porque es la hija del médico que se puso delante de Hassan II en un atentado, él murió y salvó la vida del rey. Provocan la entrada masiva de gente en Ceuta, porque la gendarmería simplemente les invita a pasar. Y para arreglar aquello hay una carta que no está escrita en España, que no es discutida en Consejo de Ministros, que no es debatida en Cortes y que no es consensuada con la oposición, que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Eso provoca la ruptura de relaciones comerciales, la retirada de embajador de Argelia y, sobre todo, la pérdida de la posición estratégica que teníamos. Hasta tal punto que España hoy importa más gas de Rusia que antes de la invasión de Rusia. Eso es lo que ha pasado con el Magreb. Eso fue muy importante. Entonces, Estados Unidos, Unión Europea, Magreb, Iberoamérica, y luego logramos entrar en todos lo que se llama el Core Group, el grupo reducido en Siria, que era un problema fundamental. Estuvimos en el Core Group en Libia, que sigue sin arreglarse, y tuvimos, pues yo creo que una importancia importante. El momento mejor de España desde el punto de vista internacional fue el 92. 92 coincide la Olimpiada de Barcelona, coincide la exposición de Sevilla. España había acabado la transición de una forma exitosa, se estudiaba como modelo de transición y, de hecho, los que estábamos en política en el momento hacíamos viajes a Iberoamérica o Europa del Este a decir cómo había logrado España pasar de una dictadura a una democracia sin una gota de sangre y sin la expropiación de un palmo de tierra. En definitiva, hemos dado vuelta a la tortilla de esa situación ilusionante de la transición a un momento en el que hay una gran incertidumbre, tanto interna como externa. Nos falta por analizar un par de temas que están incidiendo de una forma determinante. Por un lado es la invasión de Ucrania, la guerra mantenida durante tanto tiempo, el desgaste que ha supuesto para toda Europa
lo que nos afecta a nosotros también de esa situación. Y por otro lado tenemos el conflicto que desencadena Israel cuando invade Gaza y las consecuencias que ha tenido también, no solo en la zona, sino a nivel internacional. ¿Cómo crees que estos dos conflictos pueden ser canalizados de alguna forma? ¿Cómo pueden ser neutralizados? ¿O es imposible? 3, porque está Taiwán. También. Yo tuve ayer en el Wellington una exposición sobre África y fundamentalmente la geopolítica. Y empecé, hay una revista francesa que te recomiendo, Le Grand Cantinon, que tiene un artículo de un persa que se llama Hassan Abbasi, es conocido como el Kissinger persa. El artículo tiene un título preocupante. Dice China, Irán, Rusia, la Cuarta Guerra Mundial. Y él explica que hemos pasado, que el mundo después del 45 ha pasado por 3 guerras y estamos en el principio de la cuarta. En el siglo XX tuvimos la guerra del 14-18, la guerra del 39-45 y empieza la Guerra Fría. La Guerra Fría se divide en 2 bloques con un tercium genes, que son los países no alineados de la conferencia de Bandung del 55. Pero lo importante es el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Cuando termina la guerra, en el año 45, nos dotamos de unas instituciones internacionales, un orden internacional que se caracteriza por varias cosas. Si aquí preguntásemos qué entiende usted por orden internacional, cada uno tendría su definición, pero probablemente todos estaríamos de acuerdo en que hay unos ingredientes que son básicos, que es el compromiso con los derechos humanos, la economía de mercado y un orden internacional económico sujeto a reglas, normado. Eso es lo que configura ese mundo. La Guerra Fría, insisto, está en esos 2 bloques, está en la pugna ideológica entre lo que es el marxismo y el liberalismo y la pugna en pensamiento económico entre lo que es el capitalismo y el socialismo. Eso termina, hay varias fechas. Nosotros, occidentales, diríamos que la caída del muro de Berlín en 89. Muchos países árabes dicen que en 1991, la primera guerra del Golfo de George Bush, y los americanos dirían que en 2001 las Torres Gemelas. Entonces, él lo que sostiene es que en esta nueva guerra, que empieza en esos momentos, lo que Occidente entramos nosotros y los americanos, etcétera, lo que intentamos es fragmentar los estados árabes para que sean más irrelevantes, exacerbar las distinciones, disputas religiosas, sunis, chiíes, en definitiva, favorecer, es un persa, el establecimiento y el control de Israel de una parte del mundo. Él considera que eso ha fracasado, la retirada de los Estados Unidos y de todos sus aliados de Afganistán primero, de Irak después, de Siria, etcétera, determina que estemos en un nuevo mundo, que estamos empezando ahora. Y en ese nuevo mundo, dice, vuelve a haber 2 bloques, aunque no son los mismos que antes. Un bloque dominado por los Estados Unidos que opera a través de 3 ramas. La rama europea, que es la OTAN, la rama de Oriente Medio, que es Israel, y los países que han firmado el Pacto de Abraham, entre los cuales está Emiratos, Bahrein y estaba a punto de entrar Arabia Saudita, por eso jamás produce el ataque que produce para evitar esa asociación entre Israel y gran parte de los países árabes. Y el tercero, que es el que más preocupa a los Estados Unidos, que es la región de Indo-Pacífico. Es China contra una media luna que va Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y dice, el conflicto entre esos 2 bloques se va a producir en 3 Berlines. Coge la imagen de Berlín, de Ucrania, Palestina y Taiwán. Hay un tercer bloque de países que reproducen el esquema de los no alineados aparentemente
no adscritos a ninguno de los dos bandos, que es un agente, un sujeto internacional del que se habla muy poco, que son los BRICS. Los BRICS son Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica. Ahora han entrado 2 países africanos, Egipto y Etiopía. Ha estado a punto de entrar Argentina, etc. Bueno, ¿cuál es en Ucrania? Para hacerlo muy corto, el tema de Ucrania se termina dentro de 15 días. No es mucho más. El tema de Palestina se termina también dentro de 15 días, porque eso, vamos, o quizá un poco más, o sea, estoy hablando en sentido figurado, y el tema de Taiwán, yo no creo, en contra de lo que me decía un experto francés, que dentro de 10 años tendremos una guerra en el Mar del Sur. Si me permites, voy a decir los tres conflictos por qué estallan. El conflicto de Ucrania hay razones. Los dos bandos tienen razones, lo cual no quiere decir que los dos bandos tengan razón. Los rusos lo que sostienen es que Ucrania no ha existido como país independiente 2 años después de la revolución bolchevique y luego la independencia en 1991. Pero es verdad que en Ucrania hay una parte que perteneció al Imperio Austrohúngaro y otra parte que perteneció al Imperio Ruso. Crimea perteneció a la Federación Rusa hasta 1956, en que Khrushchev se lo regala a la Federación Ucraniana. Para los rusos, eso lo explico muy bien, me lo contó Lavrov, el ministro, es como para nosotros Asturias. Es decir, cuando estaba ocupada por los mongoles, el Rus de Kiev, el príncipe Vladimir y la Iglesia Ortodoxa es Ucrania. Cuando se separa la Unión Soviética y cae el Pacto de Varsovia, se rompen los esquemas de la política rusa desde los zares. Toda la política rusa exterior ha sido siempre tener a sus enemigos lo más lejos posible de sus centros neurálgicos, de Moscú y San Petersburgo. Por eso Pedro el Grande entra en el norte, Catalina entra en Ucrania, por eso cuando se hace la Unión Soviética crea ese cordón que son los países del Pacto de Varsovia. Los rusos sostienen que cuando se produce la implosión de la Unión Soviética, a Gorbachev se le promete que no se va a aprovechar la debilidad de Rusia para avanzar las fronteras de Occidente. Las fronteras de Occidente es Napoleón, Hitler, los suecos, etcétera, hacia allá, ni las fronteras económicas militares que es la OTAN. Eso se rompe y hay un momento en que además se quieren atraer a Ucrania. Ellos consideran, no me extiendo, que ellos consideran que es un casus belli, es Crimea. ¿Qué es lo que dicen los ucranianos? Mire usted, Ucrania accede a su independencia, realiza un referéndum en que la independencia gana incluso en Crimea, pero sobre todo hay un pacto que es el Memorándum de Budapest de 1994, que firman muchos países, entre ellos Rusia. Ucrania cede su arsenal nuclear a cambio de que esos países garanticen su integridad territorial. Y luego un acuerdo, firma ya no el memorándum, el acuerdo del 96 está en la Constitución. Aquí, si perdemos, y creo que vamos a perder, estamos cuestionando todo el orden internacional. Mire usted, un país no puede invadir a otro por la fuerza, ni esa invasión puede ser canonizada. ¿Por qué? Porque eso es contrario a Naciones Unidas, al Acta de Helsinki, al Memorándum de Budapest, etc. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que con el triunfo de Trump, a Zelensky le van a obligar a ceder. No va a haber acuerdo de paz. Zelensky no puede firmar un acuerdo de paz en que reconozca la soberanía rusa sobre territorios que constitucionalmente son suyos. Habrá un alto el fuego, retirada de tropas a una distancia prudencial, etcétera, y tendremos una Ucrania dividida, como está Corea desde el año 1950. Eso lo vamos a sostener nosotros. Nosotros somos nosotros. Los Estados Unidos van a decir que si queremos tener a Ucrania y queremos que Ucrania, que es lo que quieren los polacos, sea el segundo ejército de la zona para frenar a Rusia, que lo paguemos. Ahí sí supongo que la diplomacia española sabrá que va a haber un plan Marshall gigantesco y lo que tienen que estar preparados es para que las empresas españolas se tengan su cuota aparte en ese tema, pues si no habríamos hecho el panoli.
En Israel-Palestina, no voy a entrar en las causas del conflicto, esto empezó en los 30, formalmente en el 48 con la división. La única solución, todos hemos dicho hasta ahora, que era la de los dos estados. Los dos estados tienen un problema. ¿Qué es Palestina? Porque Palestina está en Cisjordania, que es la Autoridad Nacional Palestina, es Fatah, son los descendientes de la Organización de la Liberación de Palestina, y en Gaza está Hamás. Hamás es una organización terrorista que no reconoce el derecho de Israel a existir, que no renuncia al terror como arma política y que no acepta, no obedece a la ANP. Primero, los interlocutores. Segundo, ¿cuáles son los problemas a solucionar? Esos están muy bien identificados. Es la capitalidad. No es mucho problema en que Jerusalén sea la capital de los dos estados. Una redefinición de fronteras, ya la del 67 no sirve, también estaba bastante arreglado en intercambio de territorios. El retorno de los refugiados, que es extraordinariamente complicado porque hay 4 o 5 millones de palestinos por el mundo y eso alteraría el equilibrio poblacional. Y el gran tema, que son los colonos en Cisjordania. Cisjordania es un territorio ocupado, pero ahí se han construido asentamientos, settlement, en donde hay 750.000 judíos, que es la base política de Netanyahu. Yo creo lo que dijo Trump es que Netanyahu termine su trabajo. El problema de Israel no es Hamás, no es Hezbollah, no son los hutíes, es Irán. Y ellos lo que quieren es un cambio de régimen en Irán. Para decirlo muy brutalmente y muy en corto, yo el ataque de Hamás se produjo el 7 de octubre, tuve una reunión con un general israelí al que veo con relativa frecuencia y me explicó lo que iban a hacer. Vamos a entrar en Gaza. No vamos a salir de allí hasta acabar con el último terrorista y el último túnel. Sabemos que el precio son la vida de los rehenes, es un precio que vamos a pagar. Vamos a aprovechar el tema para limpiar Cisjordania de lo que no hayamos limpiado. Y vamos a entrar en Líbano para asegurar que los pueblos del norte de Israel no van a sufrir. El problema es Irán y la acción-reacción será proporcionada, y lo estáis viendo cuando ha habido ataques, han sido siempre ataques muy mesurados, avisando. Israel no ha tocado los centros petroleros ni las centrifugadoras, que es lo que les preocupa porque es lo que puede la bomba nuclear. Pero me dijo, pero si las cosas se ponen feas, estamos dispuestos a utilizar el arma atómica táctica. Y cuando yo puse una cara así, me dijo, ¿sabes por qué? Por lo que dijo Golda Meir, no tenemos dónde ir. Por cierto, que hablando de armas tácticas, Putin ha dicho hoy que está dispuesto a utilizar el arma táctica en Ucrania. Yo creo que eso no pasará. Tampoco creo que el tema Oriente Medio vaya mucho más porque ahí hay un actor que es China. China depende fundamentalmente del petróleo. El petróleo de Irán y todo lo que está en el Golfo es muy, muy importante y no creo que dejen a los iraníes que hagan un disparate. Y en el tema de Taiwán, y es el último que quiero tocar, la tesis de Philippe Gaumont, que es este francés de que te he dicho, es que en estos 10 años habrá una guerra allí, que empezará sobre la base de un bloqueo por parte de la República Popular, no una agresión. Taiwán vive de lo que importa. Si se produce ese bloqueo, es un poco el fenómeno de Japón en la Segunda Guerra, tendría o que rendirse o reaccionar militarmente. Yo tampoco lo creo. Creo que China tiene una forma de hacer política, es lo que se llama el poder blando, el soft power, y lo está haciendo muy bien, sobre la base de, tienen el Made in China, que es reducir la dependencia de fuera y la ruta y la franja, que está ya en 100 países, está entrando en África, está entrando en Iberoamérica. La inversión china es el 16% del total de la inversión china fuera. Ese es el panorama en donde estamos, que no es muy alentador, pero en fin, peor fue. Mi padre, te lo contaba a ti, mi padre que murió con 102 años, cada vez que estaba en exteriores, le contaba algo y decía, hijo, tienes el mundo muy revuelto. Y digo, hombre, no todo es culpa mía, te aseguro, pero vamos, tu generación, él nació en el 18, vivió
la posguerra tremenda, el periodo de entreguerras, vivió la guerra civil, vivió la guerra mundial, vivió el hambre, vivió hasta la amenaza nuclear del 62. Pero, en fin, eso es lo que te puedo contar. Presidente, si lo consideras oportuno, sería el momento de, si quieres, abrir el coloquio al público. Puedes preguntar, ¿no? Bueno, pues abrimos el coloquio, pero yo querría inaugurarlo con una pregunta. Muy bien. Hemos hablado, o has hablado, de los 3 conflictos básicos, ¿no? Y siempre cuando hablamos de los conflictos miramos un poco al norte, ¿no? Ucrania es el norte, Estados Unidos es el norte y luego tenemos el flanco sur, que es África, no solo Marruecos. Y África es una bomba de relojería en 2 sentidos, que además desgraciadamente pueden ir unidos, que son la migración y el yihadismo islámico. Bueno, nos gustaría, por lo menos a mí me gustaría que hicieras algún comentario sobre el flanco africano. Hace 2 días leí 2 días o 3 en El Mundo, digo, esa media luna que viene, que es que el frente este y el frente sur se van a unir. Según un articulista, desde el norte de Finlandia tienes todo Rusia, tienes Ucrania, y entrar en el flanco sur, que es cogiendo lo que está en África, y desde luego en África están entrando los rusos y los chinos. Bueno, África, no se puede hablar de África, es que África es distinta, es el Magreb, es el Sahel, es Sudáfrica, pero los 2 problemas que apuntas son verdad. Y para poner en relación eso, yo quiero decir quiénes somos nosotros y qué representamos nosotros. Nosotros somos la Unión Europea. La Unión Europea desde hace mucho tiempo está perdiendo relevancia y cada día va a perder más. Para ponerlo en números, dentro de 15 años la Unión Europea representará el 5% de la población mundial y representará el 9 o el 10% de la riqueza mundial. La Unión Europea, es ese informe Draghi, el informe Letta, tiene un problema de productividad. En los últimos 50 años, megaempresas, no se han creado ninguna en Europa. Las 6 megaempresas, todo ese ámbito digital, Amazon y tal, están en Estados Unidos. Hemos creado 137 unicornios, es decir, empresas de capitalización bursátil de 1.000 millones. De esas, el 30% ya se ha ido a Estados Unidos, porque tienen un mercado muy superior, por tanto la unificación del mercado es importante, porque su financiación es más barata, 250 puntos, porque ahí es más fácil innovar, etc. Luego, Europa, que va a tener que afrontar el tema africano sola, porque Estados Unidos no va a afrontar ese tema, no lo ha afrontado. Nosotros ideamos en Libia en 2011 y jamás han intervenido. En el Sahel no han intervenido y ahora nos hemos retirado nosotros. Problema de la inmigración. Decía un autor español, Javier Cercas, dice: la inmigración es de plastilina. Si te levantas con el pie derecho y dices la inmigración es necesaria porque la tasa de fertilidad en la Unión Europea es bajísima, cada año a partir de ahora se van a pedir 2 o 3 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea, no hay gente en nada de trabajar, por tanto no habrá cotizantes, y son absolutamente necesarios para hacer trabajos que nosotros no queremos que hacer. Aquí hay una paradoja que a mí me preocupa enormemente. Con la política migratoria española, y luego diré algo, estamos exportando talento joven, y estamos importando gente que no tiene ninguna formación. No parece que sea el negocio más inteligente que podamos hacer. Entonces, si te levantas con el pie izquierdo, es decir, la inmigración supone una invasión de gente que acepta salarios más bajos, condiciones laborales más modestas, crea una congestión de los servicios esenciales públicos e incluso los más extremos, dice, amenaza la identidad cultural de los países europeos. O sea, Trump habla claramente y Marine Le Pen del gran reemplazo.
Dice, dentro de unos años Europa será un continente absolutamente desconocido. En Francia hablan islamizado, etc. El problema de la inmigración en África tiene dos factores que dicen que la inmigración potencial de África va a aumentar. Uno es el aumento de la población joven. Hoy el 50% de la población joven, menores de 18 años, están en África. Y van a tener un crecimiento anual del 4 o el 5%. Para poner un ejemplo de Mali, entran en el mercado laboral cada año 2 millones de chicos y se crean a lo más 250.000 empleos. Tienes ahí un excedente de gente que necesariamente quiere buscarse un futuro. Segundo, van a crecer en términos de renta más que nosotros, pero eso, lejos de contener la migración a Europa, la alienta. Mientras los países son pobres, la emigración es a los países vecinos. Solo cuando la renta sube, vienen aquí. Tercer tema es la conectividad. Leí el otro día que Somalia, que es uno de los países más pobres del mundo, tiene más teléfonos móviles que Sudán, que Egipto o que la República Sudafricana. Población joven, con más medios económicos y sabiendo lo que existe en el otro lado, aumenta la migración. Y yo creo que la inmigración, nadie tiene la receta. Es decir, cuando te encuentras con gente, masas de gente que están dispuestos a jugarse la vida por venir, la cosa no es sencilla. Las recetas que sabemos que pueden funcionar es, uno, un control de fronteras. Quiere decir que tenemos que tener unas fuerzas de seguridad del Estado que tengan medios. Potenciar Frontex, que es la agencia europea para controlar la inmigración. Pero eso no basta. No puedes controlar el litoral que tenemos nosotros, el que tiene Italia o el que tiene Grecia. ¿Qué es lo que se requiere? La colaboración de los países de origen y tránsito. Y para eso tienes la política de cooperación y el condicionamiento de la ayuda internacional. Y se tienen que comprometer a dos cosas. A intentar controlar las salidas, y eso lo manejan. Es decir, cuando ellos quieren no sale una patera. Cuando quieren crearnos un problema, salen las pateras. Y segundo, a repatriar a aquellos emigrantes irregulares que sean de su nacionalidad. Si no hay un Estado que acepte al emigrante, no tienes nada que hacer. Normalmente lo que hacen es romper la documentación o simplemente el país que dice, oiga, ese asunto soy yo, quédeselo. Ese es el segundo gran tema. Y evidentemente, es decir, lo que hay es sentido común. Eso lo decía Michel Rocard, que era un socialista de nuestros tiempos, muy listo. Dice, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Es decir, Francia no puede acoger toda la pobreza del mundo. Es evidente en ningún país. Entonces tenemos que hacer, yo creo que las fórmulas son esas. Y las fórmulas funcionan. Porque África, los potenciales emigrantes es un número fijo que va creciendo, pero están ahí. El problema es por dónde entran. Y entonces entran siempre por la línea de menor resistencia. En nuestra época vimos lo que se provocó en Grecia con los sirios, con la invasión de las islas del continente, que hubo que cerrar fronteras, hasta que aquello se arregló con un acuerdo con Turquía. Acuerdo con Turquía en que Turquía hacía exactamente lo que he dicho, se aceptaba un emigrante irregular a cambio de enviar un emigrante regular. Pasó a Italia, las imágenes de Lampedusa y el Santo Padre en Italia son muy... Y ahora han pasado a España, porque Italia lo ha arreglado y Grecia lo ha arreglado. Y eso es la situación en la que estamos, pero es que las cifras... Yo creo que el último año que tú y yo estuvimos en el Ministerio, las cifras de irregulares eran 6.000 y al siguiente año fueron 58.000. Y lo que está pasando en Canarias es tremendo. Y hay quien dice que toda la historia que explica el reconocimiento por el Sáhara es el miedo que tenía Pedro Sánchez a verse un asalto de la valla de Melilla, otra entrada en Ceuta. Hay quien dice que es Pegasus y los asuntos judiciales, pero no hemos venido aquí a hablar de derecho procesal. Presidente, a mí me gustaría hacer una pregunta, si es posible.
A lo largo de la conversación ha salido varias veces Iberoamérica. A mí me gustaría que nuestro invitado, si es posible, nos dijera algo de un ambiente que hay ahora bastante extendido en Iberoamérica, que es el del populismo. En cuanto a lo político, varios países siguen este modelo populista. No sé si irán a más o se estancará. Y también del indigenismo en cuanto a ideología, que también cada vez está extendiéndose más. Y esto, quizá desde nuestro punto de vista europeo, español, pues puede alejar a aquellos países iberoamericanos de nuestra proximidad. ¿Estoy equivocado o esto se está extendiendo y va a más? No estás equivocado, se está extendiendo enormemente. En Iberoamérica, que son países muy diferentes, pero tienen algunas características comunes que favorecen el populismo. La desigualdad interna en los países ha aumentado. La violencia hoy en los países de Iberoamérica son los más violentos del mundo. Los partidos tradicionales han desaparecido todos y ese vacío ha sido llenado por partidos populistas. Es verdad que tiene una tradición. En la última parte del régimen nuestro hubo guerrillas en todas partes, hubo guerrilla en Salvador, en Nicaragua, en México con los zapatistas, en Argentina, en Perú con Sendero Luminoso. Aquello se arregló y parecía que íbamos a un periodo de democracias estables y de desarrollo de alguna manera sostenido. No ha funcionado. Y en estos momentos es que el panorama no se parece nada al que hacía 20 años. La última elección en México concurrían todos los partidos tradicionales juntos, el PAN, el PRI y el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, y enfrente había un invento que era el de López Obrador, ahora la señora Sheinbaum, que los ha arrasado. Y uno de los pilares es el indigenismo. Pero eso, dicho muy brutalmente, yo cada vez que iba al Museo Antropológico, eso a los mexicanos les ha gustado. Los mexicanos han tenido solo un presidente indígena, que fue Juárez. Todo el resto de los presidentes venían de donde venían, y el señor López Obrador tiene 2 abuelos en Cantabria y un bisabuelo que era guardia civil en Mallorca. Con lo cual, hombre, hablarme de indigenismo resulta un poco pesado. Y Sheinbaum es un apellido que tampoco es un apellido azteca y es de confesión judía, que tampoco tiene mucho que ver con lo que hay. No, es la búsqueda del enemigo externo y la desintegración total de Iberoamérica. Más lo que creo que va a ocurrir ahora con Trump es que si ya le han prestado muy poca atención a Iberoamérica, se la prestaron en la Guerra Fría en cuanto había guerras proxies, luego ya se volcaron en Oriente Medio y ahora se van a volcar en China. Yo creo que eso, es decir, para ponerte un ejemplo, yo estoy absolutamente convencido que Donald Trump no le va a hacer la vida difícil en absoluto a Maduro en Venezuela. Le preocupa que hay este Chevron, que es la que importa petróleo, y por Trump lo de los derechos humanos y las violaciones tal, que hagan lo que les parezca oportuno. Argentina está en una situación extraordinariamente complicada. Claro, es que el peronismo lleva desde la Segunda Guerra Mundial. Es un país completamente subsidiado, un país en que no desaparece porque tienen la pampa y es prácticamente imposible acabar con Argentina. En Perú yo no conozco ningún presidente que no esté en la cárcel de los últimos 8 o 9. Claro, entonces es muy complicado toda esa historia. Ahora, eso es un problema en que la diplomacia española yo creo que lo ha jugado mal. Yo no he notado nunca una versión a España en contra de lo que
de lo que aquí se dice. En las cumbres iberoamericanas hemos sido especialmente bien recibidos y muy especialmente los reyes. Es decir, yo creo que esto es un movimiento artificial, pero que funciona porque fracasan, es decir, porque fracasan los partidos y los modelos tradicionales que estamos en un momento. ¿Por qué nace Podemos? ¿O por qué nace Marine Le Pen? ¿O por qué nace Syriza? Es que en Francia, para poner en el país la cuna de la revolución democrática en Europa, el primer partido es el de Marine Le Pen y el segundo partido es el de Mélenchon. Y en Alemania, el segundo partido es Alternativa por Alemania, que tiene raíces neonazis. En Italia están Fratelli Italia. En Países Bajos ha ganado Wilders, también otro partido. Es decir, hay problemas, la migración desde luego es uno, a los que los partidos tradicionales parecen no dar respuesta, y eso crea este tema. Había una frase de Juncker que a mí me gustaba mucho, que decía siempre, sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es lo que hay que hacer para que nos voten después de haber hecho lo que había que hacer. Y cuando no tienes respuesta, pues te aparece Pablo Iglesias y Errejón. Entonces, o te aparece Puigdemont en Cataluña. Entonces, yo creo que es un fracaso de los partidos tradicionales que tendremos que afrontar. Es decir, estoy convencido de que lo que pasa en Valencia, los dos partidos que van a subir van a ser Vox y Compromís. Son partidos que se colocan fuera del sistema. Meloni ganó las elecciones, las anteriores. Fratelli Italia, que viene del movimiento social italiano, tenía el 4% del voto. Fue la única que se quedó fuera del gobierno que hizo Draghi, la única. Ha ganado las elecciones, para hacer ahora lo que decía Draghi, pero las ganó sobre la base de ausentarse. Si el presidente lo considera, abrimos un breve turno de preguntas. Bueno, la verdad es que yo creo que estaríamos estaríamos horas con esta charla, porque han sido muchísimos temas y muy interesantes, pero se nos ha echado encima el tiempo. Así que, si les parece, lo dejamos para otra vez, y eso da base para que le volvamos a invitar al señor García Margallo en otra ocasión. Muchísimas gracias a José Manuel García Margallo y muchísimas gracias al resto de la mesa, y muchas gracias a ustedes por su asistencia, y levantamos la sesión.